Esto es lo que dice la ley de Ohm para cálculos de corrientes, que la potencia se divide entre el voltaje y nos da la corriente. Esta ecuación está acá desarrollada para que pueda calcularse un motor eléctrico. Vamos a describir ahora uno por uno. Este HP, ¿sí?, es la potencia mecánica que tiene el motor eléctrico. Para que se convierta en eléctrico, este HP tiene que ser afectado por un factor que es el 746. Por tanto, solo así esto se convertirá en lo que después vamos a llamarle como el famoso vatio o kilovatio, que es la unidad en realidad de esta potencia, ¿sí? De esta potencia que también es en vatio. Entonces, ahí cuando ya tenemos esto multiplicado, nosotros aquí tenemos la potencia eléctrica, que es básicamente esto mismo, ¿sí? Entonces, he vuelto. Luego, tenemos acá, en esta otra parte, el voltaje, ¿sí? El voltaje, que básicamente es también lo que está escrito acá, este voltaje, ¿sí? Entonces, ahí está, el voltaje. ¿Sí? E acá es igual, ¿no? Entonces tenemos el voltaje. De modo que aquí la ley de Ohm está, solo que está incorporado otros aspectos que le hacen al motor eléctrico, que lo caracterizan al motor. Entre esos está, por ejemplo, esta raíz de 3. Esta raíz de 3 obedece a un detalle siguiente. Raíz de 1 va a ser a un motor monofásico, ¿sí? Raíz de 2 va a corresponder a un motor bifásico y raíz de 3 va a corresponder a un motor trifásico. Por tanto, nosotros en este momento tenemos este raíz de 3 y nos está diciendo que vamos a ver un motor trifásico. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí quedó explicado esa parte. ¿Qué será este otro? Perdón, este y este otro, ¿sí? Son eficiencias. Esta es una eficiencia, esta N con una colita es una eficiencia mecánica y esta otra es una eficiencia eléctrica. Esta FP, por ejemplo, no es otra cosa que el famoso, a ver, ah, caray, ahora sí. No es más que el coseno. Ahora no sé cómo hacer. El filo voy a tener que dibujar. Ahorita no sé dónde está el filo. El coseno phi. Eso es esto, del motor. El coseno phi es propio de las bobinas eléctricas, de todas las bobinas, ¿ya? Estas bobinas que van a los tubos, a los fluorescentes, a las lámparas de descarga que hemos hablado. Bien, entonces, a partir de eso, lo que nosotros tenemos es toda la explicación de la ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer es relacionar esta ecuación con este motor, que ya ustedes se habrán imaginado que no es nada complicado. Vamos a ir con, no, perdón, para no hacer nada. Azul lo vamos a relacionar con las partes mecánicas, ¿ya? Entonces diremos, este HP, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Aquí, en el eje, que es donde el motor termina y convertido en un movimiento estrictamente mecánico. El eje, al ser la parte mecánica como se los había descrito, entonces el eje es el que entrega potencia mecánica. ¿Para qué? Para mover aquello que hemos dibujado a este lado, ¿sí? Lo que tenemos que mover. Luego, está, ¿dónde está? Acá, ¿no? Esta parte. La eficiencia mecánica, por tanto, también va a estar presente en ese eje. ¿Sí? ¿Qué tan fuerte es este eje? 50%, 60%, 70%, que básicamente va a venir en un número adimensional
que está por debajo de 1, es decir, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 0,87, un valor que está por debajo de 1. Esa es la eficiencia mecánica. Cuando está, por ejemplo, voy a poner un extremo, 0,5, quiere decir que este eje usted lo agarra y lo puede frenar, entonces no nos va a servir. En cambio, cuando tiene una eficiencia mecánica de 0,9, para poner un otro extremo, usted lo agarra, no lo detiene, lo va a mover, ¿cierto? Tiene una fuerza, tiene una eficiencia mecánica. No se va a detener fácil, ¿ya? Entonces, esa es la parte que comprende la mecánica del motor, que obviamente se refleja, como les digo, en el eje. ¿Qué pasa con la mecánica, o mejor dicho, la eléctrica del motor? El HP multiplicado por este factor de 746 ya es un parámetro eléctrico convertido que lo vamos a ver nosotros reflejado en potencia, en donde, perdón, he equivocado este paso. Vamos a verlo en las bobinas, ¿sí? Las bobinas que van a estar conectadas. ¿Sí? La potencia eléctrica del motor está definido por el bobinado del motor. ¿Ya? Número de espiras, etcétera, etcétera, ¿no? Las bobinas propiamente que van a hacer el circuito magnético y eléctrico del motor. Van a definir la potencia, ¿ya? Entonces ahí el circuito de bobinas y el circuito magnético, ¿no? Esos van a hacer definir la potencia. Luego, el tema de la raíz de 3 que hemos dicho, eso se va a definir en el borne porque ahí voy a cambiar esto, prefiero dar una vuelta así. En este borne, porque ahí es donde vamos a alimentar con una red trifásica, ¿no es cierto? Y aquí está el de tierra, ¿ya? Ahí se va a definir. Luego, el voltaje, de la misma manera, ese voltaje se va a definir también en los bornes del motor, porque ahí vamos a alimentar, ¿no? Ahora, esta eficiencia eléctrica que como yo les había dicho que no es más que el coseno phi, ¿sí? Que es función de las bobinas, eso obviamente va a ir directamente al circuito magnético y las bobinas. La calidad de la bobina y del circuito magnético lo va a definir el coseno phi. Va a ser definido ahí. ¿Qué significa? Un motor eléctrico ruidoso, silencioso, ¿no es cierto? O que va a consumir demasiada corriente o corriente nominal. Eso va a estar definido por el circuito magnético y la calidad de bobina que hemos hecho, ¿ya? Entonces, fíjense que si hay un pésimo factor de potencia, lo más lógico es que haya también un pésimo rendimiento mecánico. Ahora, ¿en qué consiste eso? Básicamente, ¿sí? Hemos dicho que hay una línea que se tiene que evaluar. Aquí vamos a tener nosotros al 1, que sería el límite superior, y aquí tenemos el 0. Estamos hablando para el caso del coseno, y vamos a ir acomodando esto. Estamos hablando del coseno phi, ¿cierto? Y acá le voy a tratar de dibujar un poquito. Ahí, coseno phi, ¿ya? Y va a tener su correspondencia también con el rendimiento, estos dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar ahora esa escala? Aquí obviamente está 0 y aquí tenemos el 0,5, que sería la mitad más o menos, ¿no? La mitad. Un valor tope, que sería esto, por debajo de esto ya no vale la pena conectar una carga que tiene coseno phi 0,5. No vale la pena, es mucha pérdida de corriente, mucho costo, ahorita vamos a ver, mucho costo en energía reactiva. Entonces acá hay un otro límite, no, creo que no está por ahí, vamos a tratar de ponerlo un poquito mejor, como por acá,
¿sí? Y ese es el valor entre 0,8. ¿Ya? Cuando ustedes ven una tabla de motores eléctricos, donde ya tiene la potencia y calculado su corriente, normalmente esas tablas asumen un coseno phi de 0,8, que es un valor ya a partir de esto considerado como un motor eficiente. ¿Ya? Obviamente no va a llegar al 1, porque cuando llegue al 1 eso va a ser resistivo, ya no va a girar, va a calentar nomás. ¿Ya? Entonces los motores de súper eficientes normalmente están entre 0,90 y ¿sí? 8,97 por ahí. No llegan a 1. Son de súper alta eficiencia. ¿Ya? Muy trabajados. No olviden que el mayor salto cualitativo que se tiene en diseños de motores precisamente está en el circuito magnético, ¿sí? Que ha hecho que los tamaños de motores se reduzcan y eleven su eficiencia. Entonces, este es el factor. Un tope para considerar el límite inferior de una eficiencia en un motor eléctrico es 0,7. ¿Ya? Por debajo de ese, por debajo de ese valor no es recomendable conectar una carga, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo en pocas palabras? Cuando usted tiene un problema del bajo factor de potencia, lo más probable es que sus cargas estén por debajo de este 0,7. Entonces, lo que hay que hacer es poner un banco de capacitores, que es el banco de corrector del factor de potencia, para subirlo por encima de 7 o por lo menos dejarlo en 0,8. ¿Ya? Bueno, pero eso es un tema aparte. Pero acá y lo que les quiero mostrar es cuál es la razón de ese detalle del factor de potencia que pasa fundamentalmente con motores eléctricos. ¿Por qué? Porque los motores eléctricos están diseñados básicamente en base a circuitos magnéticos y bobinas. Entonces, esto en todas las cargas que tienen bobinas pasa eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Esto se ha comprendido? ¿Tienen preguntas?